Hoy vamos a ver otro tema que es muy interesante, que hace parte también de la gestión eficiente de la energía. Esto es la regulación de voltaje. A nivel industrial y bueno, en todos lo que es transporte de energía, residencial, comercial, industrial, este tema es demasiado importante y es el que a la final las empresas siempre están inspeccionando, porque las cargas, como vamos a ver más adelante, son dinámicas. Las empresas son dinámicas, cambian de cargas, aumentan de carga en un circuito, eh, hacen ampliaciones. Entonces, esto todo tiene que ver, sobre todo, con el cálculo del conductor de un sistema eléctrico o de un circuito eléctrico. ¿Qué conductor es el que yo debo diseñar? Aquí la pelea más importante es qué tal el diámetro, cómo debe ser del conductor. Que entre la parte técnica y la parte económica se unan. Siempre esa es el punto de quiebre entre la parte económica y la parte técnica del conductor, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo un documento excelente para el cálculo de este parámetro, que es la regulación de acuerdo al circuito que se vaya a montar. Este documento me parece muy elegante. Ahí se los voy a compartir también ahorita. Voy a mirar a ver si se los voy a compartir en el WhatsApp, porque ese documento sí me gustaría que lo tuvieran siempre. Es excelente. Se los aconsejo que lo tengan ahí como una prioridad de conocimientos, porque la verdad, se los digo aquí, venga, aquí lo voy a poner, aquí la voy a compartir. Listo. Ahí les compartí el documento. Este documento es el que vamos a trabajar en estos momentos, ¿sí? Vamos a analizar y vamos a mirar a ver cómo es que se calcula la regulación en circuitos monofásicos y en circuitos trifásicos. Son conceptos casi similares, solo que los separa algún parámetro, que es algún parámetro, porque lo que es el sistema monofásico y el sistema monofásico y el sistema trifásico tiene tratamientos diferentes en cuanto al cálculo de este parámetro. Listo. Vamos a compartir. Bueno, muchachos, estoy compartiendo estos momentos. Sí, señor, se ve. Es correcto. Entonces, alguien que me colabore con la lectura sería usted. Democráticamente es usted. Hágale, hágale. Listo, muy bien. ¿Está bien? ¿Le amplío un poquito más o qué? Ahí aplica, ahí aplica. Muy bien. Arranquemos pues. Dice, regulación de tensiones en instalaciones eléctricas. Uno de los aspectos primordiales al dimensionar los conductores que forman parte de una instalación eléctrica, luego del cumplimiento de la capacidad de conducción de corriente, es el porcentaje de caída de tensión, denominado también en el ámbito técnico porcentaje de regulación. Muy bien. Mire que están hablando de dimensionar, ¿sí? Dimensionar es calcular el diámetro del conductor, ¿sí? Y tiene que ver, porque ya saben que un conductor, así sea para transportar, tiene resistencia, una resistencia interna.
el conductor más perfecto que exista, que es el oro, tiene una resistencia interna. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando yo monto un circuito y lo alimento con un conductor, estoy formando dos resistencias. La del circuito, o sea, la carga, digamos que el motor puede ser una impedancia, y la del conductor. Esa resistencia, cuando es una serie, hay una caída de tensión, ¿sí? Esa caída de tensión hay que cuidarla y se llama porcentaje de caída de tensión, que ya está regulada también. Sigamos. Dice, en este artículo se dan a conocer los fundamentos técnicos y los conceptos teóricos involucrados en el cálculo de la caída porcentual de tensión en instalación de baja y media tensión. Para ilustrar la aplicación se incluyen datos y conceptos tomados del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Listo, muy bien. O sea, ya está regulado, eso ya está estandarizado. ¿Qué tipo de caída de tensión hay? Vamos hacia su izquierda, arranquemos caída de tensión. La caída de tensión en el conductor se origina debido a la resistencia eléctrica al paso de la corriente. Esta resistencia depende de la longitud del circuito, el material, el calibre y la temperatura de operación del conductor. El calibre seleccionado debe verificarse por la caída de tensión en la línea. Muy bien. Resulta que cuando yo tengo una carga que voy a alimentar y esa carga está a cierta distancia, yo debo procurar para que la carga tenga una alimentación adecuada. ¿Cuál es la alimentación adecuada? La que él está diseñada. Por decir algo, se dice, o sea, se calcula siempre cuando son cargas de 220 voltios, la alimentación, o sea, desde el transformador, que sea un poquito más elevada, para que cuando se transporte la energía llegue a los 220 o muy cercano. Entonces, a nivel industrial y también residencial y comercial, es muy importante que las cargas queden alimentadas de acuerdo a su diseño, ¿sí? Los voltajes están estandarizados. Ya sabemos que hay cargas de 120 voltios y hay cargas de 220 voltios, ¿sí? Cuando son trifásicas. Entonces, esta caída de tensión tiene que tenerse en cuenta para que la alimentación de la carga sea la adecuada, ¿sí? Por eso, los transformadores, cuando alimentan, por ejemplo, cargas de 120 voltios, tienen una salida de 123.5, por decir algo, para que cuando se transporte la energía llegue a 120. Eso sería lo ideal. Ahí es el misterio. Ahí es donde empezamos a trabajar. ¿Listo? Sigamos. Al suministrar corriente a una carga por medio de un conductor, se experimenta una caída en la tensión y una disipación de energía en forma de calor. En circuitos de corriente continua, CC, la caída de tensión se determina por medio de la siguiente fórmula, conocida como la ley de Ohm. Y, o sea, voltios igual a intensidad por resistencia. Eso es la caída de tensión, eso ya lo saben ustedes. Donde voltio es la caída de tensión, ojo, que estoy calculando la caída de tensión en el conductor. ¿Listo? En un circuito DC. En un circuito DC. Nosotros trabajamos circuitos AC generalmente. Pero aquí introducen el fenómeno y arrancan el concepto en un circuito DC. ¿Vale? Entonces simplemente es la ley de Ohm. ¿Listo? Bueno, entonces la I es la corriente que fluye por el conductor. Y la I es la corriente que pide la carga. La resistencia es la resistencia del conductor por unidad de longitud. El conductor, cuando usted
las características de un conductor eléctrico en cuanto a la resistencia sean en ohmios por kilómetro. ¿Cuántos ohmios tiene ese conductor en un kilómetro? Son las especificaciones técnicas que usted va a encontrar en el manual de en las especificaciones técnicas de cualquier conductor. ¿Listo? Para circuitos de corriente alterna, sigan. Para circuitos de corriente alterna, sea, la caída de tensión depende de la corriente de carga, del factor de potencia y de la impedancia de los conductores. En estos circuitos es común la combinación de resistencias, capacitancias e inductancias. Por lo anterior, la caída de tensión se expresa como voltaje es igual a intensidad por impedancia. Muy bien. Porque hay un fenómeno. Cuando la corriente es alterna, usted ya sabe que hay un fenómeno que es el inductivo. Resulta que en las líneas de transmisión existen ese fenómeno inductivo. Y ese hay que tener en cuenta. Porque a la final no está involucrada solamente la resistencia, sino la inductancia del conductor. Y esa inductancia va a depender de cómo yo transporte esa energía. Ahorita la vamos a ver más adelante. O sea que a la final, la caída de tensión, yo no estoy teniendo en cuenta solamente la resistencia del conductor, sino la impedancia, la inductancia del conductor también. Listo. Listo, sigamos. Impedancia eficaz. La norma NTC 2050 en la nota 2 de la tabla 9 del capítulo 9 establece que multiplicando la corriente por la impedancia eficaz se obtiene un valor bastante aproximado de la caída de tensión entre fase y neutro. Adicionalmente, define la impedancia eficaz así. Impedancia EF igual R por coseno de teta más X por seno de teta. Donde teta es el ángulo del factor de potencia. R es la resistencia alterna del conductor. Y X es la reactancia del conductor. Esa reactancia inductiva que es muy importante. ¿Sí se acuerdan de cómo se calcula esta impedancia? Los que han hecho la tarea. ¿Eso no es igual que el de Pitágoras, profe? Sí, señor. Perfecto. Igual de Pitágoras, pero aquí ya lo relacionan como con la, pues con trigonometría, con senos y cosenos. Recuerde que el cateto adyacente es hipotenusa por coseno de teta. Y el cateto opuesto es hipotenusa por el seno de teta. Pero sí es Pitágoras, efectivamente. Muy bien. Sigamos acá. Por otro lado, tenemos X es igual a XL por XC, donde XL es la reactancia inductiva, XC es la reactancia capacitiva. Bueno, Considerando... Bueno, siga, tranquila. Considerando que las distancias de las redes eléctricas en sistemas de distribución de cables para media tensión implican longitudes cortas, se pueden despreciar los efectos capacitivos. Asimismo, para los sistemas de distribución de cables de baja tensión, estos efectos capacitivos también son despreciables debido a las bajas tensiones de operación, menos de 600 voltios. Por lo tanto, se pueden tener en cuenta solamente la resistencia y la reactancia inductiva, simplificando los cálculos con una muy buena aproximación a la realidad. Listo, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a ver la ilustración para que así vamos a aterrizar. Ahora aquí yo voy a mostrarles el circuito
la configuración de un circuito normal de corriente alterna. Entonces, ¿en qué consiste ese circuito? Ese circuito tiene la carga y tiene el conductor. Mire, pues, el conductor yo lo represento por una resistencia y por una inductancia, ¿vale? O sea que la caída de tensión es la suma de estas, ya se sabe que la suma es vectorial, que la suma es con Pitágoras o trigonométrica, ¿sí? Entonces, debo tener la resistencia y la inductancia para la caída de tensión. Podemos observar una cosa, que la impedancia, esa impedancia, o sea, esta, es igual a la resistencia por coseno de phi. O sea, a esta resistencia por coseno de phi. Más la impedancia, que es esta, por seno de phi. Recuerda que el seno de phi es el desfase que hay entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Que la I es la corriente del conductor. Que la tensión BS es la tensión de envío. Que es la tensión, generalmente la tensión de envío debe ser adecuada para que le llegue el voltaje diseñado por la carga. El voltaje diseñado, que fue diseñado la carga. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije ahorita que generalmente en los transformadores este voltaje es más altico para que cuando resulta esta caída de tensión le llegue el voltaje adecuado a la carga. En las partes industriales generalmente es de 228, la normalizada. 228 y ellos asumen que los 8 voltios se caen aquí en la línea para que ¿qué? Le llegue a la carga a 220, como está diseñado. Bueno, este BR es el voltaje recibido, véalo acá, el que recibe la carga. Repito, voltaje BS es el enviado, voltaje BR es el recibido, ¿cierto? Z es la impedancia de la línea, es la suma de estas dos, véalo acá. R es la resistencia del conductor. Ojo que generalmente ese dato se lo dan en ohmios por kilómetro, ¿vale? Y este XL también es la impedancia, la reactancia inductiva del conductor. Eso también lo sacamos como dato. ¿Sí? De acuerdo al montaje. Muy bien. Listo, sigamos en la lectura acá. Conociendo los valores. Conociendo los valores de resistencia a la corriente R, de reactancia inductiva XL y el factor de potencia FP es igual a coseno de teta, Sí. es posible calcular la impedancia eficaz ZFF, para lo cual se incluyen en la tabla 1 los valores de seno teta correspondientes a factor de potencia igual coseno de teta y se da unos parámetros y pues me imagino, profesor, que eso es para que si de un punto a otro ya está predispuesto y con esos datos se hace trigonométricamente, ¿sí o no? Perfecto, perfecto. Mire, cuando el seno de teta, el coseno de teta es igual a 1, el seno es igual a 0. Cuando el coseno de teta es igual a 0.95, el seno es igual a 0.31. Y así usted puede aplicar en esta fórmula. O sea, por eso yo le digo que este documento es muy completo. Ahora, aquí o sea, eso lo reemplazar. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sería solo reemplazar si a uno le dan un dato, pues ya automáticamente y sale. Exactamente. Para que no le complique a ustedes, sino que de una vez aquí está la tabla y la aplica simplemente. ¿Listo? Sigamos. Los cables de baja tensión son utilizados en alumbrado eléctrico en edificaciones, en circuitos alimentadores, ramales y redes interiores secundarias industriales. Correcto, son circuitos de baja tensión. Muy bien. Sigamos acá. En la tabla 2 se muestran los valores de resistencia eléctrica y reactancia inductiva para instalación de 3 conductores de fase en conduit. Como se observa en la ilustración 2, se incluyen los conductores de neutro y de tierra. Ok, mire acá. Cuando yo monto un circuito,
Generalmente va enrutado, va canalizado. Esa canalización va a variar. Puedo yo utilizar un tubo PVC o un tubo conduit, ¿sí? El tubo conduit es un tubo, véalo acá, tubo conduit, es metálico. Por consiguiente, cuando aquí se genera un campo magnético acá, porque cuando aquí circula corriente por todos esos conductores, por los 3 conductores, se genera un campo magnético internamente acá. Y ese campo magnético no lo deja disipar el conduit. O sea que el campo magnético empieza a rebotar en todos estos conductores y afecta la inductancia. La afecta. Ahora bien, si yo, en vez de utilizar un conduit, utilizo un PVC, cuando aquí se me genera un campo magnético, el campo magnético se puede disipar hacia el aire, salir al aire, y no afectarme tanto la parte inductiva del conductor. Entonces, cuando es un tubo conduit, se afecta la inductancia del conductor. Y cuando es un tubo PVC, ya el afectamiento es menor. ¿Listo? Entonces, esta es la canalización, este es el enrutamiento. Tengo 3, fase 1, fase 2, fase 3, sistema de puesta a tierra y el neutro. Aquí está. Voy a alimentar una carga trifásica. Listo, muy bien. Entonces, mire pues, siendo así estos conceptos ya más o menos claros, yo tengo otra tabla todavía más bacana, en donde en esa parte a la izquierda de sus pantallas hablan sobre el calibre del conductor. El calibre del conductor, calibre 14, el calibre 12, el calibre 10, el calibre 8, el calibre 6, él va subiendo hasta llegar al calibre 500, 1000,000. Cada calibre de estos tiene una resistencia y una reactancia inductiva por kilómetro. La resistencia óhmica por kilómetro y la reactancia inductiva por kilómetro. ¿Sí? De acuerdo al montaje es afectado. Por ejemplo, miramos aquí en la parte de acá, estas divisiones que hay acá me están especificando el montaje. Que cuando el enrutamiento es con PVC, entonces mire esos parámetros de aquí para abajo. Que cuando el enrutamiento es con aluminio, porque existen también de aluminio. O cuando es conduit de acero, ¿sí? El conduit normal. También varían, ¿sí? Las resistencias. Ahora, la reactancia, la resistencia, eso es en cuanto a las resistencias. Y la reactancia inductiva es variada también cuando es aluminio o PVC. Recuerde que el aluminio es un elemento que el magnetismo no lo afecta. O sea, de acuerdo que el campo magnético, en el aluminio no hay un imán. Se no puede hacer un imán con aluminio, ¿cierto? Por eso es que aquí, para analizar la reactancia inductiva, están mirando 2 tipos de montaje nada más. El PVC o aluminio o acero. Listo. Entonces, digamos acá, el calibre 14. En PVC, la resistencia por kilómetro es de 10.17 ohmios por kilómetro. Y en PVC, la inductancia es de 0.190 ohmios por kilómetro. Miren el acero. Si el montaje es con conduit de acero o con conduit, miren la afectación, casi la duplica. No la duplica, pero sí la aumenta considerablemente. Ya la reactancia inductiva de ese conductor, si está canalizado por conduit, ya es mayor. Mira la resistencia que siempre es igual, ¿verdad? La resistencia no afecta en ningún montaje. Mire pues acá, pueden observar que aquí siempre es la misma. La resistencia no queda afectada independientemente del montaje que usted haga. Si lo hace con PVC,
si lo hace con aluminio o si lo hace con acero. La resistencia siempre va a ser igual. La única que se afecta en el montaje es la reactancia inductiva. ¿Listo? Entonces, aquí hay otro cuadro que, ojo, hay que leerlo muy bien. Es la resistencia eléctrica alterna y la reactancia inductiva para cables de cobre, instalaciones trifásicas hasta 600 voltios a 60 G, 75 grados. 3 conductores sencillos en tubo conduit. Aquí está en conduit, pero aquí nos está mostrando que hay conduit, hay PVC y acero. Listo. Esta tabla también es muy bacana, porque ya nos dicen todo. Yo no me mato, mejor dicho, haciendo el cálculo. Ahora sigue acá. Sigue acá. Vamos a mirar acá. Bueno, sigue un cuadro que eso no nos interesa mucho porque son media tensión. Y media tensión nosotros no la tocamos. Nosotros cogemos baja tensión hasta 600 voltios. ¿Vale? O sea que este cuadro no nos sirve. Este cuadro tampoco porque es otro tipo de montaje. Simplemente nos sirve el primer cuadrito, el que yo les di. Ese primer cuadro. Ese primer cuadro no lo tenemos en cuenta nada más. Recuerde que el voltaje es de 600 voltios. Listo. Siendo así, vamos a mirar a ver entonces cómo se calcula ya la caída de tensión. Esto pues otra. Pero entonces ya aquí van a hablar de regulación. ¿Cómo se calcula la regulación? Listo. Entonces, la caída de tensión es igual, o sea, la diferencia o sea, la caída de tensión que es gradiente de potencial es igual al voltaje de envío menos el recibido. Esa es la caída de tensión. Y se calcula con la siguiente fórmula para sistemas monofásicos. ¿Cómo calculo la regulación en sistemas monofásicos? O sea, ¿cómo calculo la caída de tensión entre el fase y el neutro? Es igual a la impedancia por 2L por I. ¿Por qué 2L? ¿Quién me dice por qué 2L? L es la distancia donde yo voy a llevar la energía a la carga. L es la distancia. ¿Por qué 2L? Profe, ¿no es porque van dos líneas? Correcto. La fase y el neutro en este caso. Si hay dos líneas, la que lleva y la que regresa. Muy bien. En circuitos trifásicos, entre fase y fase es raíz de 3 por el voltaje, por la caída de tensión de fase y neutro, o sea, por este. ¿Sí? Entre fase y neutro, o sea, que vendría a ser raíz de 3 por la caída de tensión entre fase y neutro. Listo. Entonces, la caída de tensión entre fase y neutro es igual. Entre fase y neutro. La impedancia por la longitud por la corriente. Eso sería en sistemas trifásicos. Raíz de 3. Ya saben de dónde llega ese raíz de 3. Por la caída de tensión entre fase y neutro. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría? Esta es la caída de tensión, esta es la longitud del circuito en kilómetros, esta es la corriente en amperios y esta es la impedancia, que ya se sabe que hay que trabajar dos tipos de la resistencia y la inductancia. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo calculo la regulación? El porcentaje ya lo multiplico es por el 100. O sea, el voltaje de envío menos el voltaje recibido sobre el voltaje recibido por 100. Y esto me da el porcentaje de regulación. Oh, bueno, ya hay otras fórmulas más sencillas para hacerla, pero esta pues es una forma para yo calcular. O sea, si mi línea cae en 8 voltios, yo digo, bueno, si 228 es el 100%, 8 voltios,
qué voltaje será y ahí calculo el porcentaje. Recuerde que cuando es, por ejemplo, usted mira cuál voltaje de envío es y mira la caída de tensión. Si la caída de tensión es X voltaje, 8, entonces hace una regla de 3 también. O aplica esa fórmula. ¿Sí? Bueno, vamos a leer acá. Finalmente, el resultado obtenido en el cálculo del porcentaje de regulación debe compararse con los valores establecidos por la norma NTC 2050, donde al respecto se indica lo siguiente. ¿sí? ¿Listo? ¿Qué dice la NTC? Sección 210-19, inciso A. Nota 4. Los conductores de circuitos ramales, como están definidos en la sección 100, como una sección que evite una caída de tensión superior al 3%, en las salidas más cercanas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la salida más lejana no supere el 5%, ofrecen una eficacia razonable de funcionamiento. Para la caída de tensión en los conductores del alimentador, véase el artículo 215-2. Bueno, aquí está hablando, que hablaba de la máxima de circuitos. Mire la palabra, que por ahí habla de eficiencia. La salida maneja de canal, Miren, ofrece una eficiencia, ¿sí ve? Razonable. Ya están hablando de eficiencia. ¿Sí ve que este tema tiene que ver mucho sobre eficiencia, ¿no? Porque si yo utilizo una regulación mayor al 5%, pues estoy siendo no eficiente. La eficiencia ya empieza a decaer. O sea, yo puedo calcular un conductor donde sea súper eficiente y que nada más caiga el 1%, pero me sale más caro. O sea que ahí está, entre la eficiencia, que es el 5%, y la economía. Ahí es donde empezamos a pelear. A veces usted dice, no, voy a poner un conductor más grueso y me da el 4%. Y bueno, lo voy a hacer más eficiente, menos pérdidas. Ojo que eso es una pérdida. La caída de tensión es una pérdida. Y recuerde que la potencia o las pérdidas se dan I cuadrado R. La corriente que pasa por el conductor y por la R, pero ya no es I cuadrado R, sino I cuadrado impedancia. ¿Sí? Esas son pérdidas de energía. Y usted sabe que en eficiencia de energía, pues tratamos de que las pérdidas sean al menos ajustarnos a lo que nos dicen las normas o la NTC 2050, ¿sí? Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a descartar esta parte que es una lectura importante y vamos a mirar el primer ejercicio acá, un ejemplo, para que vamos a aterrizar, lo vamos a mirar el cuadro a ver si tiene razón y vamos a calcular. Vamos a calcular eso. Entonces, el lector, un circuito alimentador. Un circuito alimentador maneja una carga continua de 34 amperios. El sistema es trifásico a 220 voltios, formado por 3 conductores de cobre THHN, THWN Centelsa, calibre 2 AWG, en un tubo conduit de PVC. La longitud del circuito es de 200 metros y el factor de potencia es de 85%. Determinar el porcentaje de caída de tensión aproximada para este circuito. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo arranco mirando qué resistencia tiene por kilómetro. En este montaje, ¿cuál es este montaje? Ah, es que son 100 metros, son 200 metros. Ah, es que está en PVC. ¿Qué más debo tener yo? Ah, que es de el 85, el factor de potencia del 85%. ¿Sí?
Entonces, ¿yo qué hago? Saco la resistencia de la tabla. Vamos a mirar. Es 2 AWG, ¿cierto? Y es en PVC. Vamos a subir. O sea, profe, eso es como cuando uno va a soldar, que digamos de acuerdo al material y de acuerdo al espesor, pues uno dice, y para la capacidad de tensión mecánica, uno dice, bueno, entonces voy a la tabla y miro, para espesor es tanto, tal electrodo, a tanto amperaje, tanta temperatura y ciertas capacidades, ¿sí o no? Y ahí lo cuadra. Sí, señor. Son tablas. Es manejo de tablas. Mire que es 2 AWG. Dalo acá. ¿Cuánto nos dio de resistencia? 0.623 y de reactancia 0.148. Entonces, vamos a la tabla. Bueno, muy bien. Aquí está la tabla. Mire acá. 2 AWG. ¿Qué resistencia? Mire que nos dio la resistencia. 0.623. Y como es PVC, mire lo que nos dio acá. 0.148 ohmios por kilómetro en una reactancia inductiva. O sea, ya tenemos la resistiva y tenemos la inductiva. Nos dio un factor de potencia de ¿qué? 0.8. ¿Cierto que sí? Vamos a la tabla de arriba. Una 0.85 pregunta, pero eso es por kilómetro y a uno por le están kilómetro. diciendo 200 metros, no divido Bueno, el kilómetro en 10 y lo multiplico por 2. sí, ya usted tiene que decir, si en 1 kilómetro la resistencia es tanto, en 200, ¿cuánto es la resistencia? Una regla de 3 y ya. Listo, profe. ¿Sí o no? La regla de 3. Si en 1 kilómetro la resistencia es o la reactancia inductiva es de 1.148, en 200 metros, ¿qué resistencia habrá? ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien. Ahora, vámonos para el cuadro. 0.85. ¿Y cuánto es igual al seno? 0.53. ¿Para qué? Para poder aplicar el cálculo de la impedancia. Entonces, si el coseno de phi es si el factor de potencia es 0.985 y el seno es 0.53, ¿sí? Bueno, perdón. Si el coseno de phi es 0.85, el seno es 0.53. No hay que calcular nada. Ahora, me devuelvo al ejercicio. Ya mire las tablas que necesitaba yo mirar. Listo. Entonces yo tengo acá la resistencia, que la calculé de la tabla, ¿cierto? La reactancia, que la saqué de la tabla. Y el seno, que como era 0.85, el seno es 0.53. Entonces voy a calcular la impedancia. Vean la fórmula acá. Es igual a la resistencia por el coseno de phi más la reactancia por el seno de phi. Y esto es lo que me da la impedancia, pero ohmios por kilómetro. Ohmios por kilómetro. No lo he cambiado a metros. Entonces voy a calcular la caída de tensión entre fase y neutro. Es igual a la impedancia por la corriente por la longitud. Entonces, listo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la impedancia me dio esto. ¿Por qué? Por 0.2, que es la distancia, y por 34 amperios, que es la corriente del circuito, que me la dan, ¿cierto? O sea, que tengo una caída de tensión entre fase y neutro de 0.41. Pero yo necesito la caída de tensión entre fase y fase. Entonces, la caída de tensión entre fase y fase es este voltaje, es que acabamos de calcular la caída de tensión por raíz de 3. Entonces, a la final, la caída de tensión entre fase y fase es, ¿qué? 7.1 voltios. Es, si me dicen, bueno, ¿de cuánto es el voltaje de envío? El voltaje de envío es de ¿cuánto? 220. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dice. Entonces,
Vamos a mirar el voltaje envío. Entonces, voltaje envío menos el voltaje recibido es igual por 100 y calculo el porcentaje de caída de tensión. ¿Cuánto me dio? 3.2. Máximo son 5%. Listo, ganado. Está bien. Prueba superada. Yo voy a inspeccionar. Usted como ustedes pueden inspeccionar circuitos, que la idea es que ustedes en gestión o diagnosticar circuitos. Usted puede llegar a una empresa y mirar un circuito y sacar estos datos y mirar qué porcentaje de regulación están teniendo ellos y diagnosticar que no son eficientes en la energía. Yo les hablaba a ustedes que no solamente la eficiencia de la energía se basa en colocar controladores de luz, sensores de movimiento, y eso está bien. Eso está bien. Eso es parte de gestión de la energía. Pero otra cosa importante de la gestión de la energía es esto, es detectar que usted no es eficiente en su regulación de voltaje. Y créame que esto es un problema monetario también. Usted puede tener lo que pasa es que tiran un circuito y montan un motor y como a los 2 años o a los 6 meses montan otro motor y luego montan otro y son felices y emocionados montando cargas y este circuito y ese porcentaje para arriba, para arriba, para arriba, hasta llegar al 6 o 7% y se vuelve ineficiente transportar energía para alimentar esos circuitos. Entonces, eso es un diagnóstico importante, ¿sí? Vamos a mirar el otro circuito. Bueno, yo creo que yo me subí mucho acá. Vamos a mirar, a ver, no. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Yo quiero mirar aquí. Venga, aquí hay unos ejercicios bacanos, pero yo quiero irme más acá. Vamos a mirar este ejercicio 7. Vamos a mirar este ejercicio 7, ¿sí? Ahorita miramos las características de... bueno, podemos observarlo de una vez. Mire, vean, no tenemos una cosa acá, muchachos. En estas tablas. Si yo me pongo a la longitud, mire, a medida que la longitud del circuito sube, ¿qué le pasa al porcentaje de regulación? Sube también. En la medida que la carga sea más lejana, pues la caída de tensión es mayor. ¿Y qué le pasa a la regulación? Va subiendo. Si la carga está a 200 metros, 3.2. Si la carga está a 220, 3.6. Si la carga está a 240 metros, 3.9. Si la carga está a 260, en la medida que se aumenta la distancia, va a aumentar la regulación. Es más, hay que estar más pendiente de la regulación. Este cuadro es cómo se comporta la regulación de acuerdo a la distancia. Aquí hay otro cuadro que es de acuerdo al factor de potencia. Miren, si el factor de potencia es 0.7, la regulación, pues en este caso, en el caso que vimos, que estamos observando, si la regulación, si el factor de potencia es mire que quedan 3.52. Si el factor de potencia es 0.75, va mejorando. Si el factor de potencia es 0.8, mejora aún. Si el factor de potencia es 0.85, la que nos dio 3.25. Si el factor de potencia es 0.9, entonces ese es el comportamiento de la regulación de acuerdo al factor de potencia. En la medida que el factor de potencia sea mejor, con la misma distancia, pues va a ser mejor la regulación. Bueno, ahora aquí habla en cuanto a la corriente. ¿Qué le pasa al factor de corriente? Si la corriente aumenta. Si la corriente es de 35 amperios, nos dio 3.2. Si la corriente es mayor, 3.7. Si aumenta, es 4.1. Si a 50 amperios, es 4.6. A 20 amperios, es 1.9. O sea, ese es el comportamiento de la regulación de acuerdo a la corriente. Listo, muy bien. Vamos a mirar entonces este ejercicio. El ejercicio
7. Ahora el lector. ¿Aló? ¿Me colabora con la ¿Lo lectura? leo? Sí, sí, sí. Sí, claro. Un motor de 50 caballos de potencia tiene una eficiencia del 91%. Se encuentra instalado a una distancia de 150 metros de la subestación. El sistema es trifásico a 220 voltios, compuesto por 3 conductores de cobre. Ahí está la especificación. Centelsa, Ajá. calibre Entonces, 2 sobre entonces, 0 AGW en un tubo conduit de PVC. El factor de potencia es de 0.8. Determinar primero la regulación aproximada para este circuito y después realizar el ejercicio para cuando se use cable de cobre THHN sobre THWN Centelsa calibre 3 sobre 0 AGW. bueno, aquí qué vamos a hacer, vamos a mirar qué pasa con este. Es como un diagnóstico. Se va a hacer un diagnóstico. No, mire lo que nos dio con este cable. Vamos a hacerlo con el cable número 3WG y usted va a decir qué vamos a hacer. Es un diagnóstico que vamos a dar. No, vamos a hablar muy bien. Arranquemos. Para ver si es viable o no es viable, ¿cierto? Eso. A ver cómo nos dio y cómo fue, qué porcentaje nos dio y qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces se calcula la corriente, ¿cierto? Los vatios, la corriente que es igual a vatios sobre el voltaje de envío por raíz de 3 por coseno de phi. Estamos hablando de los vatios, ¿no? O sea, usted sabe que la potencia, que un HP es igual a 746 vatios, o sea que 50 HP son 37.300 vatios, ¿listo? Entonces, como la eficiencia es de 0.9, entonces queda afectado esta potencia, como ya habíamos visto eficiencia, ¿no? Los que hicieron los ejercicios. Entonces, la potencia me dio la potencia para la potencia activa me da 40.989. Vamos a calcular la corriente y la corriente la calculamos como calculamos la corriente trifásica, que es la potencia activa sobre el voltaje, sobre raíz de 3 y sobre el coseno de phi. Y me dio una corriente de 134 amperios. Hasta ahora, lo que siempre hemos hecho, los que han hecho los ejercicios. ¿Listo? ¿Listo? Ya calculamos la corriente. Ahora, ¿qué nos dice? Esto lo sacamos de la tabla. ¿Qué montaje es? ¿Es un PVC? Ah, es PVC. Entonces, lo sacamos de la tabla. ¿Sí o no? Ya sabemos que si el factor de potencia es de 0.8, el seno de phi es 0.6. Ahora vamos a calcular ¿qué? Vamos a calcular la impedancia, que es la resistencia por coseno de phi, la reactancia por seno de phi. Reemplazamos y nos dio 0.347 ohmios por kilómetro. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la caída de tensión entre fase y neutro, que es igual a la impedancia por la longitud por la corriente. Impedancia por la longitud, que es 0.15 kilómetros por la corriente, y me dio la caída de tensión de 7. Listo, me dio la caída de tensión entre fase y neutro. Pero yo siempre hay que calcular la caída de tensión entre fase y fase por raíz de 3. O sea que la caída de tensión nos dio 12.1 voltios. Vamos a calcular el porcentaje de regulación. ¿Y qué pasó con el cálculo del porcentaje de regulación? ¿Me dio qué? Me dio 5.5%. O sea, me salí del 5%. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, usted tiene este calibre. Vamos a cambiar el calibre por 3 ceros. A ver qué pasa. ¿Sí? Y se calcula, bueno, ustedes pueden hacerse el cálculo. Y después de realizar todo eso, ¿se bajó a cuánto? A 4.5. Entonces, eso es un diagnóstico que usted tiene que dar en una empresa. Esa regulación está muy alta. Vamos a colocarle calibre 3 para que nos ajustemos la regulación a la norma 4.5.
y para que se transporte. Profe, una pregunta. Sí. Como iba el calibre, se estaba utilizando al principio el 2 y se dijo el diagnóstico con el 3, Sí, pues y hubo menos caída, pues si le pongo un calibre más alto, pues va a haber menos caída, sí, señor. pero entonces va a salir más costoso. Va a salir más costoso. Pero se ajusta a la norma. Sí, ese sería costo-beneficio a largo plazo si invertirle en un calibre más grande que va a salir más costoso, pero si a futuro va a haber menos caída y me va a dar la mejor optimización de energía a lo que yo requiero, pues pues va a salir, se va a recuperar. Sí, recuerde que esas pérdidas usted las puede calcular. Y yo les he puesto a calcular Exacto. cuando estábamos calculando el factor de potencia, cuánto nos ahorramos ahí. Yo aquí también puedo calcular cuánto nos ahorramos. Porque recuerden que las pérdidas es I cuadrado R. Entonces yo puedo comparar la resistencia o la impedancia que monte ahorita con respecto a la que tenía. ¿Cuántas pérdidas voy a tener yo con las que tenía y con las que he puesto? Y la diferencia, eso es plata. Y empieza a multiplicar, me dio tantos vatios durante 8 horas, durante un mes, me da tanto. Vatios, el kilovatio hora vale tanto. Bueno, entonces aquí se va a ahorrar tanto. Lo mismo que hicieron con los ejercicios de factor de potencia, aquí lo podían hacer también para hacer un informe más completo. Se le puede decir, vea, cambie de conductor y en 8 meses se recuperó usted ya la inversión. Ahora, entonces, eso hace parte de la gestión de la eficiencia de la energía. Y hace parte del diagnóstico también, porque ustedes deben diagnosticar, no simplemente, más que todo diagnosticar, porque, bueno, y calcular también, pero usted para diagnosticar la gestión eficiente de la energía, pues ya tiene varios parámetros con que usted puede trabajar. Uno de esos es el factor de potencia, que ya lo vimos. Otro es la eficiencia de los motores, que ya la vimos también. Y ahorita estamos viendo es la regulación, ¿sí? La regulación de la energía. Entonces, estos son parámetros que usted puede aplicar en un diagnóstico para mejorar la gestión eficiente. Ahorita la gestión eficiente está muy famosa, está muy de moda. ¿Por qué? Primero porque la energía, siempre, la energía es la que cuida. Un país sin energía está jodido. Entonces, ahorita con tantos problemas climáticos, con tanto calor, con tanto problema en el agua, pues todo lo que es la gestión de energía, pues ya se vuelve prioritaria. Y este aspecto es importante también. Ahora bien, no solamente está ahorrando energía, sino está evitando un daño, porque si el motor está diseñado para trabajar con 220 y te estás llegando a 190 voltios, pues el motor no va a funcionar adecuadamente, se va a calentar más y va a durar menos. El motor se daña por mucho voltaje o por poco voltaje. La idea es que usted se aproxime al menos en la alimentación adecuada, más o menos un 5%, por encima o por debajo. No puede ser un 10%. Yo no puedo tener un motor trabajando a 180 voltios, que me jodo. Pues, hay muchos aspectos muchos aspectos que el empresario no ve. Por ejemplo, cuando los motores están trabajando con motores con voltajes muy bajitos, pues el motor trata de conservar sus caballos y aumenta la corriente. Entonces, cuando aumenta la corriente, se calienta más el motor. Cuando aumenta la corriente, los circuitos de operación, los contactores y todo sufren más. O sea, se daña el circuito de control y el circuito de potencia, sufren y se dañan más rápido. Puede que eh, se acostumbra una empresa a cambiar todos esos circuitos de control, inclusive la motobomba, cada 6 meses. No, eso hay que cambiarlo cada 6 meses. ¿Y por qué no? Porque es que
bueno, y no le saben explicar a uno y realmente un verdadero diagnóstico le va a decir usted no tiene necesidad de cambiarlo cada 6 meses. ¿Por qué? Porque está trabajando con el voltaje muy bajito, con 180, 100, 190 voltios. ¿Qué aconseja? No, yo le aconsejo, usted cambia el conductor, la regulación va a mejorar, ¿sí? Y la alimentación del motor va a ser mejor y el motor va a descansar, va a trabajar con temperaturas menores. O sea, en la medida que genere calor, son pérdidas. Entonces, esto es una forma de diagnosticar un circuito en la eficiencia de energía. Este punto es importantísimo. Nosotros hemos visto puntos importantes como el factor de potencia, la eficiencia, ahora sigue la regulación de voltaje, ¿sí? que es fundamental en un circuito. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Este documento es un documento muy bueno, excelente. Le recomiendo, ¿verdad? Que hay varios ejercicios, los pueden mirar, ¿sí? Léaselo, por favor, estudien el tema. Este tema es súper, súper importante. Es mega importante. Una pregunta. Sí, señor. Profe, como digamos eso es con la norma, pero basado en el catálogo Centelsa, digamos si a uno le traen otro marca de Sí, cable muy señor. parecido. Eso es casi igual porque esas resistencias por kilómetros son estandarizados por los conductores también. Tiene que ser un conductor que no esté estandarizado, que no tenga pues el retier. La idea es que todo el mundo se regule las mismas resistencias por kilómetros. Esa es la idea. Que tengan las mismas características físicas también, porque pues que sean pues, bueno, el aislamiento también cambia, ¿no? Pero no varía mucho. Se puede basarse tranquilamente después de que tiene un conductor normalizado con esas tablas. La diferencia es demasiado poquita, no llega ni al 1%. No sé si quedó clara la... Ok, profe. Entonces, muchachos, ¿qué les aconsejo? Pongan a estudiar este tema. Estos temas son muy importantes porque si no nos ponemos pilas en esos temas, estamos colgados de la brocha como gestores, como gestionadores de la energía. Nosotros tenemos que gestionar muy bien la energía y para eso tenemos que tener conceptos muy claros, demasiado claros, diría yo. Entonces, esto es un tema supremamente importante, es un problema que tienen las empresas también, muchos, y son problemas que las empresas las abandonan porque, ay, es que ahí está funcionando el motor. No, es que ahí está funcionando, pero ¿cuánto le cuesta de funcionamiento? ¿Cómo así? Ah, es que usted tiene, primero tiene el factor de potencia muy elevado. La eficiencia de este motor es muy mala. Y adicionalmente, el circuito que montaron, la regulación está súper alta. Entonces, este circuito y este motor le cuesta adicionalmente tanto que en un año se le va a ir y usted ya lo hubiera podido organizar y haberse quitado el problema. Eso es eficiente, eso es gestión. Eso es gestión de eficiente en la energía en la parte eléctrica. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. No, señor. ¿Quedó claro? Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? Voy a dejar de compartir acá. Consejo. Bueno, aquí. Consejo, póngase en pilas con esto. Consejo, hay muy poquitos entrando a la clase. Yo estoy mirando los ejercicios que han enviado, son poquitos, estamos colgados. Yo les invito a que
se pongan pilas, porque si usted se metió en este cuento es porque quiere seguir trabajando esto. Eso es un tema, la parte de gestión eficiente de la energía, es un tema que cada vez va tomando valor. Vuelvo y les indico, la energía, todos los países están cuidando la energía, todos, porque todos tenemos problemas de energía, todos. En estos momentos, el que tenga la energía, el que tenga los recursos, es el que pega duro, ¿sí? Y esto es un tema, un programa interesante, pero hay que estudiarlo mucho. Terminen los ejercicios, las actividades, porque yo ya voy a empezar a cerrar actividades, porque ya no voy a empezar a abrir más, sino voy a empezar a cerrar actividades y el que se metió, se metió. La idea es que nos pongamos pilas. No sé que tengan otra duda. Muchachos, no se les olvide con comunicaciones y con matemáticas, evacúen eso, porque ellos son aves de corto vuelo, llegan, hacen su tarea y se van. ¿Y quién la califica? Yo me puedo quedar y les puedo abrir las actividades nuevamente, porque yo voy hasta lo último con ustedes. Pero las transversales no. Ahorita yo voy a tratar de programarles inglés y la idea es que, Juan Carlos, ¿alguna duda? Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Hasta hace 3 minuticos me dieron el acceso aquí a la clase, profe. Yo desde las 7:04 envié, pero no fue posible durante, y creo que algunos compañeros también, 6 más, ¿sí? Entonces, pues no sé cómo manejar eso, profe. ¿Sí? Juan Pues, Carlos, no, pero le ha pasado varias veces. desde las 7:04, ¿sí? Sí, lo que pasa, Entonces, Juan Carlos, es que yo a veces cuando yo comparto la imagen, se me pierde la sala. ¿Sí me entiendes? Yo le pido a los compañeros que cuando suceda eso, que le den ingreso, porque ellos pueden ingresar también. Me concentro yo mucho en lo que claro, estoy dando y se me pierde pues en la sala. ¿Sí me entiendes? Porque claro, sí, proyecto señor. otra. Ahí me disculpa, voy a mirar a ver cómo soluciono. Me toca interrumpir y estar mirando. Sí. No, O no, no, bueno, no. o Juan Carlos, mire, lo que podemos hacer es que aquí usted mandó el mensaje al Sí, por todos lados, su personal, a listo, todos Juan lados. Carlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a tenerlo en cuenta esa observación que me parece interesante y voy Ahora pues, a seguir, estar pendiente del chat, más bien, por aquí por el celular, para estar pendiente que, sí, vale, aquí vale, está. profe. Sí, ahí Voy a me disculpa, repasar. ahí me disculpa, No, pero no, no, está perfecto, los profe. compañeros, cuando veamos eso, por favor, me colaboran y hagan la entrada porque yo me concentro mucho en la imagen y se me va la paloma. Listo. Ok, voy a tomar Pero la bueno, grabación, profe, y estudio al respecto de su clase el de, día de hoy. Bueno, de todas maneras, Juan Carlos está grabado, ¿yo? sí, 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 señor. Vale, vale, sí, Muy bien. señor. Ok. Gracias. Profe, Sí, cuénteme. pues que aprovechando lo que dijo el compañero, a mí hace como 3 clases atrás me pasó lo mismo. Yo intenté ingresar y le mandé al WhatsApp, oiga, compañeros, que no puedo. Y me duré hasta las 7:15, 7:20 y dele y no, dije, por favor, envíeme de nuevo el link o algo. No se pudo, pues yo no pude, pues no entré a clase porque ahí sí Bueno, como sí. dice, trate, pero pues entonces ya uno ve que no, a veces no es solamente una vez, sino pues entonces para ver cómo si se pudiera mejorar eso. No, vamos a hacer el procedimiento. Primero, la mejora es la de ustedes, temprano, a las 7. Esa es la primera mejora que vamos a hacer. Yo soy muy cumplido para entrar a la clase, pero listo, bueno, está bien. Supongamos que no llego temprano, porque es normal, yo soy consciente que trabajo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No, profe, yo antesito de las 7 estuve de ese día y nada. Bueno, no, yo soy a las 7 dando, bueno, listo. Vamos a hacer lo siguiente. De parte mía, voy a seguir viendo el chat. Voy a seguir viendo el chat y de parte de los compañeros en sala, que yo les digo siempre, muchachos, cuando hay una persona pidiendo entrada, por favor colaboren. Vamos a hacer esas
esas dos correcciones, ¿vale? ¿Les parece? Vale, sí, señor, claro. Claro que Listo, sí. muy bien. Profe, de Vamos una. Ok, listo. Vamos a hacer esas dos correcciones. Primero yo voy a tener pendiente aquí mi celular con el chat, porque es que me concentro yo en la explicación y se me va la paloma. Pero bueno, hagamos eso pues. Vale la sugerencia. Otra pregunta. Bueno, muchachos, no siendo más, esta noche, Profe, sí, actividad de su clase, la clasecita de hoy va a dejar a la ¿va actividad. qué? Sí, La sí, actividad, claro. Sí, ¿sí? señor. Ah, Ah, bueno. no, Entonces, bueno, voy a hacer la pendiente, actividad, profe. sí, señor, voy a hacer la actividad. Ok. Entonces, yo en el transcurso de la noche voy a bajar el video, lo voy a subir y voy a subir la actividad yo. Bueno, muchachos, pues no siendo más. Sí, Juan, bueno, de todas maneras, cualquier cosa, voy a finalizar acá, pero voy a dejar de grabar acá. Muy bien.